Gracias. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos y te damos infinitas gracias, Señor bendito, por la preciosa oportunidad que tú nos das de poder reunirnos como tus hijos. Primeramente para darte toda la gloria y toda la honra, porque tú eres merecedor de ella. Pero también para agradecerte por tanta bondad, por tu amor, por tu gracia, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas, por el cuidado tan especial, tan primoroso que tú tienes con cada uno de nosotros. Porque en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras victorias, en todo momento tú estás con nosotros. Tu presencia es real. Gracias por ello. Porque cada día, Señor, tú nos ministras. Tú pones personas, tu palabra, por una alabanza, nos ministras a nuestros corazones y nos recuerdas que tú nunca nos vas a dejar porque si tú lo prometiste. Y aquí estamos un grupo de tus hijos, listos a escuchar, que podamos decir, Señor, como tu siervo dijo, habla, Señor, que tu siervo escuche. Aquí estamos, sentados a tus pies, como lo hizo María en tiempo, para oír de ti, oír de tu voz. Quita de mí, Señor, todo pensamiento, toda palabra que es mía, porque no necesitamos eso. Necesitamos escuchar de tu voz. Ayúdame, Señor, a ser instrumento útil en tus manos para edificación y bendición de tu pueblo y para traer gloria a tu nombre. Ministranos, que tu Santo Espíritu nos hable y nos enseñe cada uno de nosotros en esta tarde. Dice el pastor Orlando, su esposa, allá en Nicaragua, en el ministerio que tú le has confiado allá también. Úsalo, Señor, grandemente, que al predicar tu palabra, las almas se conviertan, que tu iglesia sea edificada y tu nombre glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 2 vamos a estar viendo del verso 8 al 11. En nuestra iglesia hemos iniciado un estudio acerca de las iglesias del Apocalipsis. La iglesia que nos corresponde este día en la iglesia y es la que quiero compartir es la iglesia de Esmirna. El domingo pasado, o antepasado, yo no estuve el domingo pasado en la iglesia, compartíamos acerca de la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso es una iglesia donde quizás todos nosotros nos podemos identificar. No solamente porque la iglesia de Éfeso era una iglesia muy trabajadora, muy eficiente. El Señor verdaderamente al principio tiene muchos halagos para él, para la iglesia. Pero le dice algo muy importante que quizás muchas veces nosotros nos podemos identificar esto con la iglesia de Éfeso. Dice, yo tengo todas estas cosas, Señor, te halago por todo esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y muchas veces nosotros podemos pensar eso, o estar en esa situación, donde hemos dejado nuestro primer amor, ese gran amor que teníamos antes por el Señor. Quizás ahora hacemos las cosas de una manera mecánica, tenemos que estar en la iglesia porque si no me van a llamar, me va a llamar el pastor, me va a llamar la esposa, me van a llamar los ancianos, los líderes, voy a estar en la iglesia porque me toca aquí. Pero verdaderamente hemos dejado aquello que yo necesito estar en la iglesia, yo anhelo estar en la iglesia. Yo siempre les recuerdo a los hermanos cuando tenemos las clases de matrimonios, yo siempre les hago la misma pregunta. ¿Se acuerdan cuando estaban bien enamorados? ¿Se acuerdan cuando? Yo a veces les pregunto, ¿están enamorados? Y a algunos les agarra la risita, ¿verdad? Sí, bueno. Y dice, ¿no están enamorados de Cristo? Porque ese es el amor más grande de nuestra vida. Ese es el amor más grande de nuestra vida. Pero cuando estamos enamorados, locamente enamorados de alguien, vamos y caminamos, especialmente en nuestros países. Yo recuerdo con mi esposa el próximo viernes, si el Señor nos permite, nos da la vida, vamos a cumplir 47, yo creo, ella me lleva la cuenta, 47, ella va a cumplir 47 años de vida, feliz vida matrimonial, ella, ¿verdad?
tenía, a veces me agarraba, yo soy de El Salvador y allá llueve, aquí no se echa a ver, aquí, si estamos acá y comenzó a llover cuando estamos acá, nos damos cuenta que llovió cuando salimos, ¿verdad? Porque vemos mojado, allá sí se escucha, allá sí se da cuenta uno que está lloviendo, por los truenos, por esto, por lo otro, por el viento. Entonces a veces me agarraba las tormentas, pero allá iba yo. ¿Por qué? Está grabando, ¿verdad? Porque estoy locamente enamorado. Iba a decir porque estaba, pero como están grabando no voy a hacer que la hermana vea, me esté esperando allá en la casa. Yo tengo que regresar a casa, ¿verdad? Así que hay que tener el compromiso de la grabación. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, yo estoy en mi primer amor? Yo estoy locamente enamorado del Señor. Yo estoy dispuesta en medio de la tormenta, en medio de esto, en medio de lo otro, servirle, estar en la iglesia, hablar a otro de Cristo. Las cosas de la locura del amor, del primer amor. Y el Señor insta a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso está muy ocupada. Y cualquiera puede decir, la hermana hizo, ¿dónde está la hermana que hizo el anuncio, la propaganda del desayuno? Y la iglesia de Éfeso era que tenía grandes talleres, tenía para matrimonios, tenía para jóvenes, tenía ministerio para ancianos, tenía ministerio para esto, para lo otro. La iglesia de Éfeso estaba sumamente ocupada. Usted decía, yo quiero ser parte de esa iglesia. Y cualquiera diría, claro, el boletín, bien, todos los anuncios, aquí tomaban 15 minutos para dar los anuncios. Era más largo que la predicación. Pero el Señor le dice, en medio de todas esas ocupaciones, está muy ocupada, iglesia de Éfeso, pero has dejado tu primer amor. Lo estás haciendo por costumbre. Lo estás haciendo porque se tiene que hacer. Porque así lo hacemos. Pero hemos dejado. Y ese es el mensaje de la iglesia de Éfeso. Así que le están tocando dos mensajes por uno. Fíjate. Qué oferta la que tienen ahora. Ahora vamos a la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna, quizás nosotros no nos podemos identificar mucho con la iglesia de Esmirna. Porque la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida. Era una iglesia sufrida. Era una iglesia que pagaba el precio por ser cristianos. Yo no lo he visto en nuestro contorno esa situación. A mí yo he tenido el privilegio de viajar en misiones a Cuba. Y al principio, en los primeros años que yo fui a Cuba, había situaciones donde el gobierno, si usted tenía su hijo, como la hermana dice que es su hijo el que va a participar en deportes, y él decía, bueno, yo quiero ser deportista, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, yo quiero viajar para acá, yo voy a viajar para allá. Pero si este muchacho es un muchacho que ellos decían religioso, que asistía a la iglesia, que estaba activo en la iglesia, cualquiera que fueran sus sueños, eran truncados, porque él pertenecía, era seguidor de Cristo, y en lugar de mandarlo a la facultad de medicina, o para ser ingeniero agrónomo, o para hacer cualquier otra cosa que él quería hacer, de castigo, le daban la oportunidad. Primero con los padres hablaban, y después con él. ¿Tú quieres seguir esa? ¿Quieres seguir siendo religioso? Estas son las consecuencias. Y muchos optaron por seguir al Señor. Y el Señor se ha glorificado en medio de esa persecución, en medio de todo eso, de darles la oportunidad y de abrir camino. Y nosotros no conocemos esa persecución. Nosotros no vamos a pagar un precio por estar aquí ahora en la iglesia. En ninguna mañana, en la mañana nos van a decir, te llama el jefe. Y nos van a decir, el día de ayer supimos que estuviste en la iglesia bautista de Artina, bíblica, ¿verdad? Iglesia bautista bíblica. Estuviste allá. Te vamos a dar una oportunidad. Si sigues yendo para allá, vas a perder tu trabajo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Te vamos a quitar tu casa. Te vamos a despojar de todo. Tus hijos van a dejar de estudiar, no van a poder estudiar. Los vamos a mandar al campo para que vayan a cortar leña. Un calor de 120 grados de calor en el campo, cuando ellos nunca han estado en el campo. Esas son las consecuencias que habían antes en la iglesia de Cuba. Y esas son las consecuencias que estaban en Esmirna. Por eso yo digo muchas veces, nosotros no nos podemos identificar con una iglesia así. Pero dice, el versículo 8 del capítulo 2 dice, y
Samaria. Pasaba mucho comercio por ahí, había personas. Esmirna se le llamaba la gloria de Asia. Era algo grande, preciosa esa ciudad. Y el Señor le dice al apóstol Juan que escriba, y dice, escriba al ángel de la iglesia en Esmirna. Y aquí como se presenta el Señor, Él dice el primero y el postrero. Así se presenta Él en el capítulo 1, el alfa y la omega, el principio y el último, el eterno. Así se presenta el Señor. Y ese título solo lo tiene Dios mismo. Y el Señor está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios encarnado. Yo soy ese al que por años el pueblo de Israel ha seguido. Yo soy el gran yo soy. Y se presenta como el primero y el postrero. Se presenta como el Dios eterno. Y de esa manera se presenta esta mañana delante de cada uno de nosotros, diciendo, yo soy el eterno, el que no tiene principio, el que no tiene final. Ese es el que está acá con ustedes en esta mañana. ¿Qué bendición es esa? Amén. ¡Qué bendición! Yo doy gracias al Señor porque algunos dicen, gracias que está el pastor acá, gracias que está y gracias, y le agradezco la bienvenida. Pero más que todo, Dios está aquí, el eterno Dios, el alfa y el omega, está acá con nosotros, ministrando y bendiciendo en cada una de nuestras vidas. ¿Qué bendición más grande es esa? De saber eso, mis amados hermanos, que nos congregamos no solamente para cantar unos cuantos cantos, para echar una ofrenda, para hacer una ceremonia antigua, sino que estamos celebrando y gozando la bendición de Cristo. Y con esto celebramos también la victoria de Cristo sobre la cruz del Calvario. Y el precio que fue pagado por nosotros. Entonces dice que Él se presenta como el eterno. Y Él dice, y el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Aquel que venció la muerte. Usted y yo no servimos a un Dios muerto. No servimos a un Dios que está en una tumba, que tenemos que ir a hacer un peregrinaje para ver una tumba. No, yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio y la bendición de ir a Israel o han visto las fotos. Está vacía. No hay nadie allí. Gloria a Dios. Está vacía. Y si Él dice, Él es el que venció. Dice, el que estuvo muerto y vivió. Dice, el que venció la muerte. Y si Él venció la muerte, la venció, nosotros también la vencemos. Medio de Él. Él es el primero de los frutos, ¿verdad? Y luego continúa diciendo, yo conozco tus obras. Para algunos de nosotros puede ser esto que nos llame y nos preocupe, que el Señor conoce lo que cada uno de nosotros hacemos por Él, pensamos en Él, qué tanto de nosotros utilizamos o ocupamos de nuestro tiempo para estar en comunión con Él. Una de las cosas que últimamente pasamos mucho tiempo es con nuestros teléfonos, ¿verdad? Yo siempre me llama la curiosidad que nunca nadie a mi iglesia, en la iglesia donde yo pastoreo, nunca nadie me ha llamado para decirme, pastor, disculpe, dejé mi Biblia. Necesito que usted vaya a abrir la iglesia porque dejé mi Biblia. Pero sí me han llamado varias veces para decirme, dejé mi celular, podía ir y abrir mi iglesia. ¿Se dan cuenta? Y usted dice, no, pero es que tengo varias Biblias. Pero verdaderamente esa no es la razón. Y el Señor dice, yo conozco tus obras. Y sigue diciendo, y conozco también tu tribulación. Conozco también tu pobreza. Qué bendición es saber que en medio de las dificultades, que en medio de los problemas, que en medio de los retos, que en medio de las enfermedades, saber que Dios está pendiente de mí. Yo no sé ustedes, pero quizás algunos se han sentido en medio de la tribulación, en medio de angustia, en medio de enfermedad, después de que ha habido un problema o después de que el médico le ha dado un dictamen médico y usted está orando por mucho tiempo, orando por una enfermedad de un familiar o de usted mismo o alguien que usted ama y no hay respuesta. Al contrario, las cosas se ponen más graves, se ponen peor las cosas y usted dice, el Señor no escucha, el Señor se ha olvidado de mí. Sepa que no se ha olvidado de usted. Aquí está esta iglesia en medio de la tribulación, una iglesia perseguida. El Señor le dice, yo conozco tus obras, yo conozco
tribulaciones, estaban siendo perseguidas. ¿Sabe que la historia dice que gente que así como en el tiempo de los nazis, que cuando alguien decía, ahí hay un judío escondido, eran premiados y podían recuperar hasta parte de la fortuna de esa gente? De la misma manera dice la historia que había gente que delataba a los cristianos. Ese cristiano, ese está sirviendo, ese está así, ese está así. Y iba y le daban un porcentaje por una recompensa, pero también podía, de los bienes de esa persona, podía apropiarse de ellos. Entonces, la gente era, en Hebreos 10:34 dice lo siguiente: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En el tiempo que Juan escribe la carta a Esmirna, el imperio romano exigía de todos sus conciudadanos, o todos sus súbditos, mejor dicho, que tenían que hacer una vez al año, ir y echar una pizca de incienso y decir: César es Señor. Y eso le daban un certificado, y con ese certificado usted podía seguir trabajando, tenía todos los privilegios. Pero la iglesia, el pueblo cristiano, la iglesia de Esmirna decía: no, solo hay un Señor, y ese es el Señor que nosotros servimos. Nunca vamos a declarar que César es Señor. Y entonces viene allí la persecución y la pobreza, y en medio de todo eso, en medio de la fidelidad de ellos, el Señor les dice: yo conozco, yo estoy contigo, yo sé. Pero le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Pero miren lo que continúa diciendo. Pero el versículo 9 al final dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Pero qué dice? Pero tú eres rico. ¿Cómo somos ricos? Porque muchas veces nosotros valoramos con lo que traemos en la bolsa, con lo que está en el banco, y como que eso es nuestra identidad, eso nos dice somos ricos o somos pobres. Pero usted y yo tenemos un tesoro que no se puede guardar en ningún vaso. Usted y yo tenemos los tesoros. Primeramente tenemos la salvación, tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la bendición de ser hijos de Dios, tenemos la salvación y la vida eterna. ¿Qué tesoro más grande? Tenemos su palabra. ¿Qué tesoro? Usted y yo, hermano, usted y yo somos ricos en medio quizás de la pobreza, en medio de las circunstancias difíciles que estamos pasando. El Señor dice: yo sé lo que tú estás pasando, no lo estás pasando solo. Hay un propósito en lo que estás pasando en tu vida. Hay algo que yo quiero hacer. Mira más adelante dice: yo conozco, pero tú eres rico. Y dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Esa gente que decían que eran seguidores de Dios, que guardaban la ley, son los mismos que atacaron al Señor Jesús y lo llevaron a la cruz del Calvario. Son los mismos que luego persiguieron al apóstol Pablo. Son los mismos que vinieron y luego persiguieron a la iglesia. Estos que se llamaban religiosos, y el Señor los enfoca y los presenta como verdaderamente son, que dicen ser judíos y no lo son. Dice: sino que son sinagoga de Satanás. Esos son siervos de Satanás. Y el Señor da dos exhortaciones, y nos da las mismas exhortaciones a nosotros en esta mañana. Primero le dice: no temas. No temas. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. No solamente la iglesia ya estaba sufriendo, ya le está diciendo: yo conozco tus obras, yo conozco que estás siendo perseguido, yo conozco que te están quitando el trabajo, que te están despojando de tus bienes. Pero aún le dice: yo conozco, no temas por lo que vas a padecer. La hermana hablaba de que la iglesia esta no había tenido este ministerio por la pandemia. Y en medio de la pandemia nos quedamos muy cómodos. En medio de la pandemia, muchos que no teníamos el ministerio de pasar los mensajes por internet,
aprendimos a pasar. En mi casa, en el caso nuestro, yo lo comencé con mi teléfono. De hecho, la hermana de mi hermana, Blenda, y su esposo Sergio, vinieron a casa para ayudarnos con la música. La idea era que ellos tocaran unos 2, 3 cantos. Nosotros con mi esposa, como nos habían llenado tanto temor, ¿verdad? En ese tiempo, Sergio vino y con su esposa vinieron y tocaron. Nosotros estamos aquí escondidos, ahí a un lado de la casa, con máscaras y todo, y ellos tocaron 2, 3 cantos. Y yo, pero antes de comenzar, llegan a la casa y me dice Blenda: pastor, ¿sabes que tienes el teléfono al revés? Yo ya estaba listo a transmitir, según yo, ¿verdad? A hacerme famoso en las redes sociales. Y tenía el teléfono al revés. No sabía ni cómo hacerlo. Gracias a Dios porque me vieron. Pero ¿sabe qué? La bendición de que estábamos en el encierro, el Señor la utilizó para enseñarnos a cómo ministrar ahí. El problema es que muchos se quedaron cómodos. Y se quedaron cómodos. Y ahí están. Y a veces yo le pegaba a mi hermano y dice: hermano, ¿qué pasó hoy? No, hermano, dice, ahora estamos mejor que antes. Ahora vamos a 3 cultos. Dice, vamos en la mañana, vamos a esta, pero no salen de la casa. ¿Ha tratado usted de ver un servicio en casa, donde el radio, en la televisión en casa, y de repente se levanta al baño, se va para acá, se va para allá, o se duerme? Y a veces mi esposa, nosotros tenemos un tiempo, ¿cómo estamos? No está ella, ¿verdad? No podemos hablar de ella. A veces tenemos un servicio que escuchamos nosotros en la mañana, lo vemos en la televisión, y de repente yo veo a mi esposa y digo: ¿te dormiste? No, estoy orando. Yo veo a algunos orando ahorita. No. Gracias por estar orando por mí. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque acá venimos y hicimos un propósito. Al hermano lo hicieron bien guapo, bien hermoso. En casa puede estar en la pijama, ¿verdad? Bien cómodo. Pero aquí hicimos un propósito de venir. Y cualquier cosa nosotros le llamamos persecución. Para nosotros la dificultad es que ahora que está frío, si la calefacción no trabaja. Ay, no, que la iglesia está muy fría. No podemos ir. No podemos ir en verano porque el aire acondicionado, no, hombre, ya cuando vamos saliendo comienza a trabajar. No, yo no puedo. Y nosotros eso nos impide. ¿Qué tal si nosotros confrontáramos esta situación? Que no solamente viéramos que la persecución y la pobreza económica, sino que el Señor le dice: pero viene más, hay más todavía, hay más ataques. Pero miren lo que dice el Señor: no temas. Y eso nos lo dice a nosotros en este momento: no temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué dice? Para que sean probados. Bueno, el Señor no desperdicia ni dolor ni lágrimas. Hay un propósito por el cual quizás usted en este momento está pasando dificultades o pruebas en su vida. Quizás hay un propósito. Muchas veces nosotros estamos tan apurados. Fíjense que a mí nunca ha llegado, y yo se lo sigo predicando a los hermanos en la iglesia y todavía no agarran, decíamos en mi tiempo, no agarran la onda. Porque nunca alguien ha venido a decirme, o siempre vienen a pedirme: hermano, por favor, pídele al Señor que me saque de esta situación, que me sane lo más pronto posible, que me consiga, que solucione esta situación. Nadie ha venido a mí para decirme: hermano, ayúdeme a orar para entender el propósito de Dios en mi vida. Y eso es lo que tenemos que orar. Enséñame, Señor, ¿por qué has confiado esto en mí? ¿Por qué hay esta situación en mi vida? El Señor me confió, hace 10 años, me confió un cáncer. Y habían dicho: mira, esto y esto y esto va a pasar. Y el Señor en aquel tiempo decidió sanarme. Me sanó. Me tenían mucho trabajo que hacer. Iban a hacer quimioterapia, que iban a hacer esto, lo otro. Y el Señor decidió, me dijeron: ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer nada porque no lo encontramos.
Pero hace 5 años el cáncer volvió. Y cuando regresa el cáncer, regresa más agresivo. Y me dijeron, el cáncer ha vuelto, pero esa vez no te podemos curar. En los casos como el tuyo, más o menos son 5 años. Ya pasaron 3. El doctor dijo eso. Dice, los 2 últimos años van a ser los más difíciles. Es este año que acabo de comenzar, es el primero de los 2. Pero yo se lo he dejado al Señor. Es de Él. Yo le he dicho, Señor, eso es tuyo. Tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Yo estoy seguro que Él tiene el poder para sanarme, si Él lo desea hacer. Pero también Él tiene el poder para darme la fuerza para seguir. Yo le digo, mira, Señor, lo único que yo te pido es que hasta el último día que tú tengas para darme, yo te pueda servir. Eso es todo lo que yo te pido. Pero hay un propósito en medio de eso. Hay un propósito porque hay otra gente. La primera vez que me fui diagnosticado de cáncer, había una hermana que al mismo momento, al mismo tiempo, la diagnosticaron a ella de cáncer. Y la hermana estaba tan mortificada que estaba dispuesta ya a vender todas sus cosas. Ya estuvo, ya se acabó la vida. Y la hija de ella le dice, mira, tú sabes que el pastor está pasando por cáncer también, y está pasando por eso y por lo otro. Y dice, de veras. Hay un propósito, mis amados hermanos. Yo no estoy diciendo, porque hay momentos que se aflige uno, porque el cuerpo es, ¿verdad? Cuando le llama el reporte, me acaban de dar el jueves que los números, en lugar de ir bajando, estaban en un tratamiento, el número de ir bajando, han subido. Y eso quiere decir que el cáncer está progresando. Pero el Señor sabe. Y uno se aflige. Y cuando llega el reporte, mi esposa llora, mi hija llora, y se aflige. Pero hay un propósito en el Señor en todo eso. Hay un propósito en que yo les cuente esto. No para ganar su simpatía, pero para que vean que todos estamos pasando y el Señor confía en diferentes situaciones en cada uno de nosotros. Primeramente para que Él se glorifique y para que diga a Él, yo quiero probarte, yo quiero moldearte, porque hay muchas cosas. Mira, hermano, cuando alguien, el doctor le dice a usted tiene tanto tiempo de vida, entonces usted deja de perder el tiempo y comienza a hacer las cosas que verdaderamente son importantes y deja de hacer las cosas y todas aquellas cosas que le quitaban, le mortificaban. Usted se da cuenta que eso no vale la pena y se va depurando, se va quitando de todas esas cosas suyas. Hay un propósito en todo lo que hace y el Señor dice, van a sufrir más. No temas, dice, no temas en nada. Lo que vas a padecer he aquí. Y para el pueblo para la iglesia de Esmirna, era el diablo el que estaba organizando todo eso. Muchas veces nosotros agarramos pleito entre los hermanos y el enemigo es bueno para traer, el diablo es bueno para traer división entre la iglesia y que nos miremos mal. Ay, yo salgo por aquella puerta, salgamos por ese lado. Pero recuerden, hermano, tenemos que hacer estas cosas. Es el diablo. El enemigo principal de nuestras vidas no es el hermano, no es el pastor, no son los líderes. Es el enemigo de su alma, el diablo, el que quiere ver esta iglesia dividida, el que quiere ver esta iglesia derrotada. Pero el Señor dice, en medio de todas las dificultades, en medio de preocupaciones, en medio de la persecución, yo conozco, yo sé, yo soy ahí contigo, nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Al principio el Señor dice en Juan 16:33, estas cosas os les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y gloria a Dios por eso, porque seguimos a un Dios que es victoria, y si Él tiene victoria, la victoria de Él es mi victoria, mis amados hermanos, y en Él es que nosotros nos vamos. Él es el que respalda. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando el diablo toque a la puerta de su corazón, usted vaya y dígale al Señor, Señor, ahí te buscan. Ahí te buscan. Es como cuando llegan a cobrar, ¿verdad? Dice, ¿qué hiciste, mujer, que ahí te llaman? Porque ahí te llaman para que pague. Cuando el diablo toque, diga, Señor, ahí te buscan. Y dice, para que seas probados y tendréis tribulación. ¿Por cuánto tiempo dice? Por 10 días. Muchas veces, muchos los comentaristas y los estudiosos preguntan por qué esto. Dicen los conocedores verdaderamente de esto, dice que es por un tiempo.
Y el Señor hizo otra cosa. Que estoy seguro que el diablo quería meterlos a la cárcel y que murieran en la cárcel. Pero el Señor cuando dice por 10 días quiere decir por un tiempo. ¿Quién está dictando el tiempo? ¿Quién está dictando la manera? El Señor. Recuerda cuando el enemigo viene, el diablo viene delante, dice, se presenta delante del Señor en el libro de Job. Y viene y dice, ¿de dónde vienes? Y dice, ¿ya has visto? Yo siempre me imagino al Señor, y perdóneme por eso si a alguien lo ofendo, yo siempre me imagino al Señor así muy, y dice, ¿ya viste a mi siervo? Qué lindo que el Señor piensa así de nosotros. ¿Ya viste a mi siervo? ¿Ya viste a mi hijo? En medio de la lluvia, en medio del frío, en medio de esto, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, ahí estuvo en el culto. Aunque no estaba el pastor, pero llegó al culto. ¿Ya lo viste? ¿Ya viste cómo me ama? ¿Ya viste cómo anda detrás de mí? ¿Ya viste cómo le habla a sus hijos? ¿Ya viste el testimonio de él? ¿Ya lo viste? El Señor es el que da, cuando la voluntad permisiva le permite al enemigo atacar a Job, le dice, pero estos son los límites. No toques su alma. Así que todo esto, al final de todo, Él es el que está en total control. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Esta es la segunda amonestación. Primero le dice, no temas. Segundo le dice, sé fiel. No temas, sé fiel. Y el Señor se lo dice en esta mañana a usted, y me lo dice a mí. No temas. En medio de las dificultades, en medio del dictamen médico, en medio del dictamen del abogado de migración, en medio de esta situación, en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, el Señor nos dice, no temas. Yo conozco, yo estoy contigo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Amén. Si yo di lo más preciado por ti, yo di a mi hijo, a mi único hijo, lo di por ti. Bueno, estos elementos no es solamente por gusto. Estos nos recuerdan el precio que fue pagado por usted y por mí. Usted vale, y yo valgo la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Usted cree que Él va a desperdiciar eso? Sí, usted y yo, Él pagó un alto precio por nosotros. Nos dice, no temas, nos dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. La corona que habla aquí es una corona que en griego dice Stefan. Es una corona que era, ahora en las Olimpiadas le dan una medalla, ¿verdad? Y ahora le dan al primero, al segundo, al tercero, allá solo al ganador. Y los demás, gracias por competir, que les vaya bien. Nada más, al ganador nada más. Y le daban una corona de laureles para el ganador. ¿Qué le está diciendo? Sé fiel, porque ustedes son ganadores, porque ustedes son vencedores. ¿Sí dice la palabra de Dios? Somos más que vencedores, dice Romanos 8. Somos más que vencedores. La bendición que el Señor tiene. En medio de la tribulación dice, yo conozco. Y nos dice, no temas. No temas en nada. No tengas miedo. Porque yo tengo un propósito en esto que yo estoy confiando en tu vida. Sé fiel. Permanezcamos fieles. Y dice la palabra, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Una vez yo decía, el que ha nacido 2 veces, solo morirá una vez. Pero el que nace solo una vez, morirá 2 veces. Y al final un hermano, un amigo que estaba llegando, no había recibido al Señor todavía, me dice, no, pasó. Me dice, barajémela más despacio. ¿Es eso que si yo solo viví una vez voy a morir 2 veces y si he nacido 2 veces solo voy a morir solo una? Le digo, porque naciste naturalmente, todos nacimos de nuestra madre. Segundo, hemos nacido de nuevo cuando recibimos a Cristo Jesús en la nueva vida, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Entonces, si yo nací de mujer naturalmente y yo he nacido en el Espíritu, solo voy a morir una vez. La segunda muerte no tiene potestad sobre mí. Pero si yo nací solo una vez, natural, nunca recibí a Cristo, va a ser la muerte natural, pero también la muerte eterna, condenación. Esa es la segunda muerte. Aquí dice, todos aquí, usted y yo, tomaremos esa gran. Y ese es el mensaje.
Ese es el mensaje. En medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, quizás usted dice, no. En mi país, cuando alguien estaba sin dinero, decían, en mi tiempo, decían, no, ni 5 tengo. Ni 5 tengo. En el tiempo de mi abuela decían, ni cuartillo tengo. No sé qué significaba eso, pero ya en mis tiempos de juventud, ya ni 5 tengo. Pero tenemos, como Pedro y Juan le dijo a aquel hombre cojo que estaba a la entrada del templo La Hermosa, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Inmediatamente lo tomó y dice que inmediatamente sus tobillos y sus piernas se fortalecieron. Y el hombre entró saltando y alabando al Señor al templo. Quizás no tenemos plata ni oro, no tenemos templos hermosos, aunque este está muy lindo, pero tenemos algo mucho más grande. Tenemos el tesoro de la salvación, tenemos el tesoro de Cristo Jesús, tenemos las promesas que Él está con nosotros todos los días. En medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones que nos llenan de temor, Él dice, no temas, yo estoy contigo. Y no solamente ahora, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Los políticos hacen cantidad de promesas. Ahora que venía manejando así, porque en todo el camino hay una cantidad de agujeros en todo el camino, ¿verdad? Y prometen, no, yo les voy a rellenar todos los baches, yo voy a los agujeros que hay ahí, potholes que le llaman ustedes americanos, ¿verdad? Pero ahí uno viene y dice, ¿cuándo lo van a rellenar? ¿Cuándo? Allá tienen cantidad de gente que están encerradas en sus casas allá en las lomas, ¿verdad? Allá en San Bernardino la gente no puede ni salir, no tiene, dice, ya llegan los tractores, y siguen diciendo, dicen que vienen pero no los vemos, porque esas son las promesas del político. Se mira bien bonito en la frente de la televisión, y cuando dicen, ¿cuándo llegan? No sabemos. Pero las promesas de Dios no son así. Las promesas son verdaderas, son ciertas, y las podemos tomar para nosotros. Y si usted no conoce de Cristo Jesús, yo lo invito a que usted rinda su vida a Él. En medio de su tribulación, en medio de su enfermedad, tráigasela al Señor. Y quizás si usted ya conoce al Señor, pero está en la situación de la iglesia de Éfeso, que usted ha dejado su primer amor, que ya no es aquel entusiasmo, que ya no es aquella alegría, que ya no es aquel gozo que antes usted sentía. O está pasando dificultad y tribulación y usted se siente solo. Y el Señor dice, yo conozco, yo estoy contigo. Tráigale su preocupación al Señor. Tráigase su dificultad al Señor. Tráigale su enfermedad al Señor y dígale, Señor, te la entrego. Ya no la quiero cargar en mí. Traiga su dolor al Señor, traiga su preocupación al Señor y dígale, Señor, te la entrego a ti, Padre. Tú sé con ella. Tráeme paz a mi corazón, tráeme sanidad a mi cuerpo. Dame sanidad a mi mente y sale sanidad a mi corazón. ¿Alguien le quiere decir eso al Señor? ¿Alguien le quiere decir, Señor? Si le quiere decirlo al Señor, póngase de pie. Dígale, Señor, aquí está. Aquí está mi enfermedad. Aquí está mi preocupación. Aquí está mi pobreza espiritual. Hazme rico en ti. Lléname de ti. Lléname de tu Santo Espíritu. Y si usted no conoce al Señor, esa es la oportunidad. No se vaya de este lugar sin entregarle su vida al Señor. Que el Señor los bendiga. Vamos a pasar a la cena del Señor.